me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Para el miércoles. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo con nuestros amigos Alfredo Uicap, César Antón, Don Roberto Na, opinión, Progreso, Don Jorge de Peso, Don Jorge Cahuí, Uicap, perdón, pues ese son hermanos, por eso me confunden, y Don Ramón Reina, el líder del sur del poniente allá en Junumá, y fíjate, Junumá, él domina a Don Ramón, Junumá, Tetis, Celestún, Quinchil, toda zona realmente. Si alguien conoce el trabajo que hacen en el oriente es Don Ramón Reina. Y Ramón, gracias por estar con nosotros en un programa más. Gracias, doctor. Señores, hay un tema que creo que es importante poner sobre la mesa, un tema delicado que es realmente la seguridad de Yucatán, mito, realidad. Desde hace más de 12 años se ha estado viniendo a decir, y Yucatán es un Yucatán seguro, le invertimos 1,300 millones para que sea seguro, le invertimos 2,000 y tantos más, pero sin embargo, según el semáforo delictivo, se ha visto que realmente Yucatán ha aumentado, en el cual se registran más robos de autos, robos a casa habitación, ha aumentado el narcomenudeo, ha aumentado el fraudes, ha aumentado la estafa. Si no, pregunten al exfiscal, que siempre dice mi mamá que es buena onda y que nunca hizo nada y que no podemos nosotros acusarlo porque no hay nada, no hay quien ponga demanda. Ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, realmente, ¿Yucatán es seguro? ¿Es un mito? ¿O es de veras solamente una publicidad para agarrar inversionistas? Pero cuando llegan acá, la situación en Mérida y en el interior del estado es diferente. Y me gustaría que platicemos, que empecemos contigo, Alfredo. Sí, buenos días, a todos los que nos escuchan. Pues ahí, como dice el doctor, Yucatán vive es como un espejo, ¿no? Vive dos facetas o vive dos etapas. La que se hace pública o la que un gobierno hace creer a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Y la realidad que sufre la ciudadanía yucateca, ¿no? Los yucatecos. Como bien decías, asoma la ciudad más segura en toda la República, pero si tú le preguntas a un yucateco cómo está la seguridad, te va a decir que está mal. Y lo sabemos, hay robos a casa habitación y ha incrementado. El narcomenudeo ha incrementado. Los asesinatos, ahorita como dicen, feminicidios, ¿cuándo habíamos escuchado uno? Ya hay en el estado. Los suicidios aparte, y a resumidas cuentas, cuando platicas con familiares, te das cuenta que hay veces tenían presión de policías, presión de ciertas autoridades, ¿no? Y lo más curioso es esto, como dices, comienza o se empieza a destapar desde que asomaron aquellas 13 cabezas en Chichí Suárez, algo así por el estilo, no me acuerdo muy bien las cantidades, porque también en tiempo de Ortega, allí se comenzó y se rumoró mucho que porque la exgobernadora en ese entonces hizo negocio o vendió una plaza, como se dice ahí. Eso es lo que dice la ciudadanía, ¿no? No nos consta tampoco, ¿no? Porque tampoco estuvimos en el gobierno en ese entonces, ¿no? Entonces, ves de que ahí comienza entonces a darse a conocer estos hechos. Las redes sociales que de aquí para allá han jugado un papel muy importante. Entonces, se han proyectado muchas cosas que yo digo que antiguamente se guardaban, ¿no? Se mantenía hermetismo. Antiguamente, como decíamos, había 2 o 3 medios nada más que controlaban todo lo que era publicidad y el gobierno pagaba esa publicidad como actualmente, pero ahorita se les sale de las manos porque ya hay otros portales, ya hay otros medios que no comulgan con un gobierno o que no se dejan sobornar o porque dicen la verdad como son. Entonces empiezan a salir estas anomalías. Vemos que dice la policía más segura, la policía aquí,
Y a resumidas cuentas, hace semanas atrás fuimos testigos de un asesinato más donde hay policías involucrados, ¿no? Prácticamente. Al parecer, Progreso es su nido donde se golpea a esas personas, te pescan en Mérida, te agarran en Mérida, te llevan a Progreso. O sea, la gasolina ellos los tienen libres, ¿no? Para moverse por donde quieran. El gobierno del estado paga y a resumidas cuentas somos los yucatecos con los impuestos que venimos contribuyendo con esto, ¿no? Entonces vemos que, como decías, un fiscal ya no aguanta una presión y renuncia. Por primera vez creo que en la historia de Yucatán, vamos a hablar de Yucatán, se da este caso, ¿no? Renuncia un fiscal y atrás de él salen unos audios y donde él habla en contra del secretario general, ¿no? De Seguridad Pública del Estado, con el comandante Saidé, ¿no? Entonces, ¿ves cómo hay un duelo de poder entre estas ambas partes? Cuando, como él dice, y es muy cierto lo que él dice, la fiscalía, en su caso, él como el titular, tiene más fuerza que la secretaría, ¿no? Él es el juez, el que va a decirle, oye, ¿sabe una cosa? Necesito o requiero de tal persona y solicita a la secretaría, pues que lo presente. Es realmente como debe hacer. Pero él mismo, el fiscal, reconoce que no es así, que Saidén es el que distribuye, es el que dice, es el que da las órdenes. Entonces, ante esta presión, pues el que se ve mal es él. Vamos a ponerle de esa, que él quiera hacer su trabajo bien, que él quiera irse de forma recta y hacer esto, pero si tiene una presión arriba y nuestro gobernador que no pone las I en su lugar y los puntitos arriba, pues pasa esto, ¿no? Ahorita ya pusieron una terna, sabemos que entre la terna hay gente del mismo secretario de Seguridad Pública que se metieron, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero los que siguen ahí ves una trayectoria, alguien saben por dónde comulga, y como dicen allá, es la línea que debe seguir para que esto siga manteniéndose. Entonces, hay mucho de esto, son dos realidades que está pasando, la realidad que muestra un gobierno y la realidad que vivimos los yucatecos. Vivimos porque hemos pasado quizás en algún momento por esto, policías que a veces vemos que el ciudadano le tiene miedo, ve una patrulla en el camino, una patrulla parqueada o en un retén, enseguida se pone a temblar la persona, ¿no? Primero, ahí me van a vaquear, ahí me van a sacar 200, 300 pesos y los das cuenta. Carretera, te pongo un ejemplo nada más, Motul, Mérida, los fines de semana, sábado o los fines de quincena, ahí ves a las patrullas, los albaniles son clientes frecuentes de estas personas, ¿no? Hay videos, hay audios donde policías hacen esto, ¿no? ¿Y qué pasa? No pasa nada, simplemente así está nuestra autoridad, así controlan la seguridad supuestamente y no respetan nada, ¿no? Ahora, si la misma autoridad está haciendo, los delincuentes, ¿en qué punto quedan? Y lo sabemos, un delincuente es atrapado en flagrancia o lo que quieras en el momento, hasta con el artículo, llega o en el transcurso, una mochadita allá, o en el incluso robó el celular, el policía se agarra el celular y sueltan al ladrón, nunca llega allá a la dependencia. Y si llega, pues como dicen allá, 48 horas nada más los van a detener. No hay la cultura de la denuncia. En el momento que el ciudadano no llega y no pone una denuncia formal, ¿qué es lo que pasa? La ley, como dice, ya cumplí, son 48 horas y ya estuvo detenido. Ahora, si tú pones una denuncia, entonces sí podemos proceder a través de una fiscalía o a través de, si es federal, por delitos contra la salud, puede pasar, ¿no? Pero no denuncian por miedo. Bueno, lo sabíamos, o sea, está fallando, ¿cómo se llama? El internet, como siempre, ya está tú. Don Ramón, la seguridad, realidad existe, es una realidad, ¿no? Que la seguridad de Yucatán está bien, que estamos a todo dar, estamos en un paraíso de seguridad, ¿no? Yo creo que ese cuento nos han venido vendiendo desde hace ya varias administraciones y realmente quienes podemos palpar y estamos en el campo viendo lo que en realidad ocurre en nuestro estado, podemos tener algunas diferencias con ese pensamiento, ¿no? Realmente
las cosas están complicadas. Yo ahorita me viene a la mente, ahorita que escuchaba a Alfredo, me viene a la mente cuando en aquel Distrito Federal, allá por el 2008, negaban, pero con enjundia, que había presencia de cárteles del narcotráfico con tal de no perjudicar la imagen del gobierno, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca hay que ser muy, muy claros y hay que también saber que, por supuesto, la presencia de estos cárteles están en Yucatán, a pesar de que se insiste en tratar de que creamos otra cosa, ¿no? Y esto lo hemos visto, bueno, lo vimos en ese mismo año con el tema de los descabezados, con esto que sacudió a nuestro estado, pero realmente han ido ocurriendo una serie de sucesos que la policía, misma policía estatal, se ha encargado de maquillar, de disfrazar, de ocultar. A mí se me viene a la mente, bueno, de todos, aquel asesinato frente a la sede del poder, bueno, donde están las oficinas de la SSP, donde está la fiscalía, de un supuesto que estaban llevando en un Uber y que de repente, bueno, lo estaban llevando detenido y que de repente sacó una pistola, o sea, cosas que la verdad se escuchan muy infantiles, situaciones como aquella del policía que de repente vio que lo iban a atropellar y con su preparación sacó un arma y fue directo a las llantas y esos detallitos, ¿no? Yo creo que aquí la autoridad debería de tener muy en cuenta cuál es pues la estrategia que va a continuar llevando, porque esto de estar ocultando este tipo de situaciones el día de mañana se pueden salir de control. Y pues yo creo que realmente hay mucho que hacer. Lo vimos en la administración pasada con esto del Yucatán Seguro, el escudo Yucatán, que en realidad yo nunca vi esas cámaras, se trataron de ocultar con pláticas en las colonias, de prevención y todo eso, que nada más fue para la foto, ¿no? Yo creo que han utilizado, doctor, amigos, la seguridad de nuestro estado, que muchos lo dicen, la seguridad en este estado se da en gran parte a la ciudadanía, que somos muy chismosos. Enseguida cuando vemos algo que no cuadra con lo que estamos acostumbrados, de manera inmediata damos aviso a la policía local. Y esto sí hay elementos que hacen su chamba, por supuesto, pero también hay una interrogante, ¿no? Ya el propio director, el secretario de Seguridad Pública, ya es la tercera administración en la que se encuentra y se ve una clara marca de que no lo van a poder quitar de ese cargo, ahora sí que a menos que caiga un meteorito, y creo que ni cayendo un meteorito, se ve que los intereses son muy grandes. Yo quiero, pues ahora sí que confiar ciegamente en que es porque él ya conoce perfectamente cómo se maneja el Estado y por eso podemos mantenernos seguros. Esperemos que eso sea, pero en realidad para quienes estamos un poco más adentrados en estos temas, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que no coinciden, muchas cosas que no van. Tenemos graves problemas con nuestras policías municipales en donde te voltees. Yo creo que no hay municipio, no hay comisaría que no te digan que la policía los ha golpeado, los ha sobajado, los ha extorsionado, les ha bajado su dinero. Y esto yo lo vi hace unos días aquí en Junucmá, cuando luego de un accidente entre un mototaxi y un motociclista, los vecinos estaban tan molestos del mototaxi que presuntamente habría sido el causante del accidente, no dejaron que se lleven esta unidad porque saben que llegando a la comandancia municipal, para poder sacar esa unidad, les va a salir más caro que reparar la unidad que chocaron, ¿no? Entonces, esto hizo que los vecinos se molestaran, se pusieran, ahora sí que en esa actitud de no te lo llevas, porque ya estoy cansado de lo que haces. Y esto pues es una detonante y esto nadie le pone una solución. Las policías en todos los municipios hacen lo que quieren, hacen, deshacen, cobran multas y lo peor del caso es que ese dinero nunca se sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, este círculo, esta bola de nieve se va acrecentando cada vez más y por supuesto que en algún momento va a explotar a nivel estatal. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en Junucmá se sabe de antemano, bueno, las mordidas,
¿Por qué? Porque también viene el tema de que no tienen un sueldo digno, no tienen la preparación, no tienen la capacitación, ni siquiera los uniformes que deberían de utilizar, uniformes desgastados, uniformes, bueno, todo esto yo creo que desde ahí empieza para que empecemos a tener los problemas como ya los vimos en Progreso, que pues se les ha salido de las manos. Quizás vamos a ponernos a pensar cuántas veces lo han hecho, cuántas veces durante hace cuántos años vienen realizando estas prácticas para pues poder presionar a los ciudadanos o a quienes están en el crimen organizado, pero ahorita que se les sale de las manos, realmente las cosas comienzan a mostrarse como en realidad son. Yo creo que no necesitamos, para que Yucatán siga manteniendo su seguridad, no necesitamos drones, no necesitamos las lanchas súper rápidas, no necesitamos más cámaras, ni siquiera necesitamos esos dichosos semáforos inteligentes. Aquí se necesita hacer una limpia en la policía de todos los niveles y, por supuesto, atender esos casos de los ciudadanos que valientemente denuncian y tratan de desenmascarar todo esto que ocurre. Yo estuve, cuando les platiqué, estuve en la fiscalía cuando fui a denunciar el tema de una agresión en el tema periodístico, y ahí pude ser testigo de la gente que viene de todos los puntos de la entidad yucateca, llega a la fiscalía una atención que da mucho que desear, como si estuviesen en el Seguro Social. La gente se molesta, se fastidia, los hacen esperar, los hacen dar vueltas y llegan y de repente no está quien los iba a atender, gente que viene de súper lejos, los hacen regresar, los vente mañana, vente después. Entonces, desde ahí la justicia no va bien. Yo platicaba con gente que está metida, que está en esta zona, que está en algún punto de todo este tema de la seguridad, y me decían, desgraciadamente, a veces hasta mis mismos compañeros están metidos en la delincuencia porque ya se dieron cuenta que no pasa nada, que pueden hacer, deshacer, y pues obviamente lo hemos visto. Para que te puedan llevar preso, o sea, ya muy coloquialmente, para que te puedan llevar preso, tienes que matar a alguien y quedarte a esperar que llegue la policía al lado y casi con el cuchillo en la espalda para que si acaso te puedan llevar porque te agarraron en el momento del delito. Si no, si tienes un buen abogado, si eres muy bueno en ese tema, matas a alguien y estás en la calle. Entonces, desde ahí las cosas no están bien, mis estimados colegas. Gracias, Ramón. Roberto, me acuerdo muy bien que se hace desde la época de Ivonne. Me acuerdo de los dichosos granadazos que habían precisamente en la plaza, allá iniciando en la estación Gaviota, ¿cómo se llama? Y realmente la inseguridad, tú lo conoces bien, toda la historia, tú lo has vivido. Progreso ha sido siempre, mi querido Roberto, de la inseguridad, y es el hecho básico de cómo incluso el narcotráfico, la droga, pues por generaciones, ahora sí, de administraciones se está tirando por allá. ¿Y qué pasa? Que los tiburones embarazados, tantas cosas, Roberto, que es la realidad. Y entonces no podemos tapar el sol con el dedo y decir, oye, Progreso no pasa nada, el Progreso no existe, no eran tiburones, eran delfines, ¿sí? Que se tragaron de casualidad unas bolsitas nada más de droga. Roberto, sí. Esa es la realidad del Progreso. Sí, definitivamente. Vamos a empezar por el principio. Ya los compañeros que me antecedieron decían de que Yucatán es el estado más seguro. Si nos remontamos a la mitad de la década, poco antes de media década del siglo anterior, allá en Alemania, cuando un dictador de nombre Adolfo Hitler asume el poder en su nación, pues tenía su jefe de propaganda, le llamaban el ideólogo alemán Michel Goebbels. Michel Goebbels es el que le dice a Hitler, tenemos que decirle al mundo que la raza alemana y el pueblo alemán es muy chingón, para que se lo vayan creyendo. Porque él le aplicaba la tesis de que una mentira dicha 1000 veces se vuelve una realidad. Entonces se vendió tanto esa idea que en Yucatán nos han dado lo mismo. En Yucatán nos han estado diciendo que somos el estado más seguro, que aquí no pasa nada, que vengan a Yucatán. Que al final de cuentas, durante muchos años, muchas personas creyeron en esta situación. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso.
Yo recuerdo que ya en la década de los 80 leí un artículo en un periódico ya desaparecido, que era el Diario Sureste, que se llamaba el editorialista Neto Julio Teiser, preso político allá en el 68. Y él decía, México está sufriendo un problema de colombianización. Decía, el narcotráfico está permeando en la sociedad mexicana, pero está empezando desde abajo. En México, ahorita los capos y los señores de la droga, o los tiradores, como le llamaban en ese entonces, están empezando por sobornar al policía de crucero, al policía de la patrulla, tal vez al jefe de la estación. Y decía Ernesto, en México, si no queremos que México se colombianice, necesitamos atacar el problema de fondo. Si no, dentro de algunos años, México va a ser otra Colombia. El escrito lo leí, me pareció muy interesante, muy extenso, con cifras, nombres, datos, todo lo demás. Cuando eso yo ni siquiera pensaba que iba a ser de mi vida. Y uno, pues por azar del destino, llega acá y te das cuenta que lo que dijo este señor periodista fue una gran verdad. El poder del dinero y la corrupción. Oye, Roberto, disculpa te interrumpe. Hay un tema que qué bueno que tocas el tema, incluso para los compañeros, porque vemos ahorita que en esto vienen campañas políticas y vemos que los partidos políticos ya empezaron a saber, ya empezaron sabiendo que hay gente que se dedica a distribución de droga, yo las pretenden poner como incluso como candidatos. Y pero eso es es para grave, que Roberto. una cosa, Gerardo, tenemos que irnos a la otra. Por eso te estoy diciendo todo este desarrollo, porque todo va ligado, es el poder, por el poder mismo. Y entonces, resulta que en México, pues con la detención de Genaro García Luna, vemos que las más altas esferas del poder están coludidas con el narco, precisamente quien debía combatirlo. Este es el segundo problema. El tercero, hace unos días vimos que apareció una manta en Cancún, donde acusan a altos mandos policíacos que están situados en Canasí. Dan nombres y apellidos, y entonces estamos viendo que ese supuesto estado seguro no existe, nada más es mercadotecnia, porque así conviene. El cuarto, ¿por qué se dejó al secretario de Seguridad? Porque según palabras más, palabras menos de las gentes que nombran el nuevo gabinete, fue por petición de los mismos empresarios, porque supuestamente el actual secretario garantiza la seguridad que se tiene en Yucatán. La pregunta obligada es, ¿garantiza la seguridad para quién? Para ellos, porque no para la ciudadanía. Volvemos aquí a lo mismo. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente que la gente de a pie es la gente más susceptible de verse afectada. Los casos que se han dado aquí por detenidos y muertes, si los analizamos bien, también no detienen a cualquier ciudadano. Por lo general, a las personas que detienen son personas ligadas a actividades ilícitas. Que está bien que los detengan, está bien que los procesen. Lo que no está bien es que de manera misteriosa mueran en sus manos. Porque un caso puede ser aislado, dos casos puede ser casualidad, pero que ya sea sistemático, que personas ligadas a actividades ilícitas se mueran a manos de los agentes de la policía, aquellos que son los encargados de otorgarnos o preservar nuestra seguridad, pues ya da paso al sospechosismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquí nos hace ver que lo que hay es una lucha por el poder. Volvemos a lo mismo. El poder es tan grande y tan fuerte que aquí en Progreso hace algunos años había rumores. Desde hace muchos años la droga más fuerte que se comercializaba era la mota, la marihuana. Y muchos barcos de prestigiosos y honorables industriales pesqueros se veían envueltos en esta problemática. Sin embargo, cuidado, había 2 o 3 periódicos, uno de ellos oficial, que no hablaban. Y si hablaban de estos personajes, hablaban de las páginas de sociales, como benefactores, como gente buena onda, como gente que apoyaban las iglesias y los demás, más nunca hablaban de sus verdaderas actividades, que era de donde provenía su asquerosamente elevada fortuna, porque de una manera lícita no da para tanto. Y luego, en el devenir del tiempo, algunos se mantienen, algunos se quedan, algunos se retiran, surgen otros actores políticos, y de un tiempo a la fecha, pues vemos, aquí en Progreso hubo unos granadazos en la base pescadora, a la entrada de la ciudad. Días antes, días después, se dieron estos mismos granadazos en la sede de un periódico. Ya con el paso de los años, Gerardo, ya salió igual otra versión de que dicen que los granadazos en aquel periódico, que ahorita está a punto de desmantelamiento, fue un autoatentado. No sé si no lo leyeron por allá. Hace unos días salió esta nota muy interesante.
donde decía que cuando querían poner a paladín de la libertad y de la democracia como mártir, resulta que fue un atentado para terminar de elevar la popularidad que en ese momento tenía en el medio. ¿Sí? En Progreso sí hubo el ataque, hubo los granadazos, que de hecho ni siquiera explotaron. De hecho, se levanta una granada, enfrente hay una tienda de autoservicio grandísima, que tuvieron que traer esa olla especial y personal del ejército y se fue. Al final de cuentas no pasó nada, pero lo que sí ha habido es que el Progreso ha sido como una especie de guerra por ver quién maneja o tiene el control de la distribución de estupefacientes en el puerto. Al final de cuentas, esa es una realidad que no es ni de hoy ni de ayer, tiene muchos años. ¿Y qué vemos? Que hace algunos años, pues llegan unos tiburones tronchos que le llaman, penes y cabeza, que su itinerario era Progreso, Guadalajara, Michoacán, Michoacán, Progreso. O sea, venían a Progreso, pero tenían que dar toda esa vuelta. Y al final de cuentas, llegaban a prominente empresario que hace algunos meses fue mencionado por primera vez como empresario progreseño, sin decir nombres, y hace algunos días ya sale con su nombre y apellido y se dice quién es y lo vuelven a inmiscuir, donde también parece que aquí juega una parte importante la búsqueda de poder. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ahorita su hijo, Esaú Velázquez, quiere y dice que va a ser candidato de un partido. Entonces, a este muchacho lo que le va a pesar mucho, simple y sencillamente, es ese pasado. Que sea o no sea verdad, a nosotros no nos interesa. Nosotros no somos policías. Eso le corresponde a la autoridad. Pero al menos con eso lo van a estar bombardeando, lo van a estar bombardeando, lo van a estar bombardeando. Lo que sí es cierto es que en Progreso, en los últimos años, se han generado asquerosas fortunas de gente que tiene para vivir 10, 12, 15 generaciones por venir sin dar golpe y no se les gasta la lana. Y entonces la pregunta obligada es, ¿de dónde, con un trabajo lícito, todos pueden vivir cómodamente algunos? Una buena casa, un buen vehículo, vacaciones de vez en cuando, levantar unos pesos, pero no amasar fortunas al nivel en que se tienen. Pero como lo vemos y como ha dicho Genaro Luna, como ha cantado Genaro García Luna en el otro lado en el norte del país, pues aquí todo esto viene desde las altas esferas del poder, donde el mismo ejército y la marina y las instituciones que daban seguridad eran las encargadas de ocultar a determinados cárteles y atacar a la competencia. Entonces aquí se vivió simple y sencillamente un ataque a la delincuencia organizada, que creo que es lo único que hay organizado en este país, pero en contra de los rivales, no en contra del hecho, sino de los rivales. Si vemos ahí la serie de Chapo y todas estas series donde ponderan a los narcos, pues vemos cómo el ejército, la policía y los gobernantes, pues son los que deciden quién se queda y quién no se queda. Y el Chapo, para poder llegar a donde estuvo, tuvo que traicionar hasta la gente más cercana. Entonces vemos que el poder que da y el dinero, y cuando se conjuga el poder y el dinero con el poder político, te vuelves dueño de un país. Y en este caso, este país es rehén de esos grupos, que por lo general en muchos estados se fundan feudos que son los que controlan sus estados. Verbigracia, a raíz de la pérdida de poder en México por vez primera en el 2000, pues los feudos se fueron dando en cacicazgos locales, en donde los gobernadores o los grupos políticos más fuertes fueron los que salieron a dar la cara para impulsar a su candidato. Y aunque volvió a perder el PRI la presidencia de la República, en muchos estados el PRI volvió a recuperar. El ejemplo más claro lo tuvimos nosotros aquí en Conibón. Después de Patricio Patrón Laviada, donde también se da un auge en este negocio, viene Ivonne, ganando el PRI con la figura de una mujer, y se ve en otros estados. Entonces quiere decir que este problema, al parecer, viene maridado, viene de la mano con la autoridad en turno, que a la larga un gobernador te puede presentar un secretario de Estado, el secretario de Estado te puede presentar al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación te abre la puerta con la presidencia de la República y pasa lo que sucede, en donde se dice aquí, privilegiamos a este y hay que acabar con la competencia. Sin embargo, estos grupos son tan importantes y son también entrenados, en el caso de los Zetas, que tenían preparación hasta militar, que pudieron y siguen dándole bola al gobierno, al sistema. En Michoacán tenemos al grupo de los templarios, que también se posicionaron muy bien. Y si analizamos estado por estado y grupo por grupo, vemos que hay regiones en donde, a pesar de que la protección oficial en su momento se dio a determinado grupo, desaparecieron, porque esos grupos o esos feudos se atrincheraron bien, al menos en sus lugares, y ya después de estos años de relativa tranquilidad, pues han ido expandiendo, se han llegado a Cancún, han llegado a Campeche, están en Yucatán. Decir que aquí no hay ese tipo de problemas es una mentira. Que pueda haber contubernio o cochupo, esa es otra bronca, no lo sé, no me consta ni me interesa, pero lo que sí no podemos decir es que somos un Estado muy seguro.
porque tenemos inseguridad en todos los niveles, desde los hechos más básicos como es el robo al transeúnte, el robo a casa habitación, el robo de motocicletas, el robo de vehículos, el intento de levantamiento de personas y todo lo que conlleva la inseguridad. Entonces, en la estadística y en el papel y en el discurso demagógico somos la octava maravilla. Por eso no quieren el cambio del secretario. Esta es en la teoría, en la práctica es otra. Y como decía Jorge, como decía Ramón, tú ves a un policía, en lo personal me pasa cada que viajo, y más desde que empecé a liberar con ustedes, puta, nos veo policía, nos van a parar, policía, que nada más se pasan chingue y chingue, pero es parte de una verdad. Y además, lo peor del caso es que, pues, la gente, algún sector todavía le sigue creyendo. La mayoría de la gente, y gracias a las redes sociales, vamos a hablar del Facebook, vamos a hablar de YouTube, Instagram y todos los demás medios que nos dan la oportunidad, pues te permiten sacar todo esto. Recordemos que en el caso de los descabezados, que fue en el 2008, si no me equivoco, sale en YouTube, yo en aquel entonces trabajaba en un periódico que cambia de nombre a cada rato, y había una cartulina en donde había una amenaza seria y directa contra el secretario de Seguridad. A la hora de haber subido esa cartulina donde aparecían los descabezados, que por cierto nunca aparecieron las cabezas, bajaron el video. Y si lo tratan de ustedes, jamás va a aparecer. Ese video jamás va a aparecer. Tuve la oportunidad, yo soy muy bruto con la tecnología, pero en su momento había un cartel, una cartulina de esas blancas que decía, y vamos por ti. Fue cuando todo el mundo andaba así con las manos así, con el hecha a dos manos, ¿no? Porque decías, ¿qué va a pasar en Yucatán? Nos vamos a volver a otra zona, otra Sinaloa. Y fue cuando prácticamente se blindó el Estado, se volvió una fortaleza policíaca y hasta los hijos de los secretarios y de algunos funcionarios les pusieron de escolta personal que hasta el día de hoy tienen a cuota de los impuestos de los yucatecos para salvaguardar su integridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay algo detrás de eso. Porque gratis no se hace. Entonces... Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Don Jorge. Así es, pues como dicen todos, la seguridad aquí en Yucatán, pues simple y sencillamente es invisibilidad hacia la violencia, ¿no? Vemos de que todo va ligado conforme a pandillerismo, a política, a gente que tiene buenos recursos, a gente que se ha hecho de recursos por medio de las diferentes formas, ya sea política, ya sea por medio del delito contra la salud. Vemos cómo está. Mientras persisten en Yucatán las ideas de que nuestro estado no pasa nada, o sea, todo esto tendremos muchas dificultades para los distintos fenómenos que hay en la sociedad. Vivimos el día a día con miedo, con temor. Nosotros que representamos la voz del pueblo, muchas ocasiones hemos sido reprimidos por quienes, por las autoridades. ¿Quiénes dan esas órdenes? Los altos mandos. ¿Quiénes son los altos mandos? Los intereses que nosotros perjudicamos. Aquí en Motul vemos cómo está la situación, cómo han tratado de perjudicar en mi trabajo, en mi persona, en informar. O sea, mismos compañeros periodistas que se han vendido hacia el alcalde municipal han tratado de perjudicarme en mi trabajo, pero eso no me detiene, al contrario, simple y sencillamente les digo a esos compañeros, no se presten, porque ya les queda 11 meses en el poder a este alcalde, que los manipula como títeres. Desafortunadamente los perjudicados vamos a ser estas personas que han querido perjudicar, porque okay, van a quedar como los chismosos, aseguran estar en un lugar cuando ellos solamente se presentan los días de quincena a cobrar su mochada en el municipio de Motul. Esto es la inseguridad que hay. Muy punto y aparte, como dijo aquí Roberto, como dijo Alfredo, como dijo Ramón, todo va vinculado de acuerdo a las necesidades y a los intereses de los políticos que han sabido invertir su dinero en cuestiones de inseguridad, en cuestiones de pandillerismo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las campañas políticas, no me van a dejar mentir, los primeros que son contratados son los pandilleros para ser los gamberros de los que quieren llegar al poder. Aquí en Motul vemos esta situación. El actual alcalde hizo lo mismo, trajo a gente de Canacín, de Chichihuahua, y se armó el show en las elecciones pasadas. Vimos cómo está todo y ahora vemos que algunas personas que participaron en esos actos son comandantes de la policía.
de aquí de Motul. Son comandantes de peritos que están acostumbrados a cobrar su lanita para decir que el culpable es el responsable y el responsable es el afectado. Siempre sencillamente vinculados a este proceso que vemos de la inseguridad del Estado. ¿Por qué? Porque la policía coordinada en sí pone a gente que, entre comillas, es capacitado para representar a un municipio. Sabemos que esos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, al asumir un cargo como representante o director de un municipio, se hacen de las Viva México, se la pasan en casa de sus amores, paseando, nunca están en el lugar que deben estar, pero sí los elementos municipales hacen y deshacen a su antojo, roban, cobran, pero ese dinero jamás llega al municipio, ese dinero no ingresa al municipio. Aquí en Motul podemos decir que por cada multa que le hacen a un ciudadano son entre 7,000 y 12,000 pesos. Diario se hace alrededor de 20, 25 sanciones. En una ocasión, y hay un video donde el alcalde saca su cuenta y dice que en una semana junta más de 150,000 pesos. En una semana. En buenos días, perdón, en una semana, en un fin de semana. Estamos hablando viernes, sábado y domingo. Y después comenzamos a investigar y resulta de que esa cantidad solamente entra al municipio 5,000 pesos. Y el resto, ¿dónde queda? Dicen que seguridad hay. Las patrullas no sirven. Solamente están funcionando 4 patrullas de lo que el alcalde dijo, que tiene alrededor de ya de 28, 30, vamos a decirle, menos o más. No hay, compró una grúa que simplemente está obsoleta, tirada en la dirección de policía. Agentes municipales, si te portas mal, te mandamos a una caseta cerrada. Eso ya es de todos los días. La Secretaría de Seguridad Pública aquí en Motul, si quiere venir a hacer un operativo en contra de narcomenudistas o algo, cuando llegue no hay nada. ¿Cuál sería ahí el factor de que se enteran? Queda a la simple vista, ¿no? Y seguimos la inseguridad de subir. Hay robos, como en todos lados, pero aquí en exceso, de motocicletas. Antes de la pandemia se robaban entre 3, 4 motos diarios, bicicletas. En una ocasión intentaron llevarse un vehículo, ciudadanos lo evitaron, robos a casa habitación. Las colonias con más delitos son la San Carlos, la San Roque, que donde te descuidas te lleva, lo que tú dejes, te lo llevan. Cuando llegue la policía media hora después, no, vaya al Ministerio Público. Ya la gente dice, ¿y ustedes para qué están? O si detienen al delincuente, lo llevan a la dirección de policía, le dicen, firme, vamos a llegar aquí a un acuerdo donde el delincuente le está devolviendo lo que le robó, para que no pierda mucho tiempo en el Ministerio Público. La misma autoridad hace que el ciudadano no vaya a denunciar ante las instancias correspondientes. Gracias, Jorge. Esa es la misión de Jesús, Jorge. A ver, ya estamos de nuevo otra vez Alfredo con nosotros. Alfredo. Ya está Alfredito. Sí. Entonces, en Santún, realmente, Alfredo, ya no hay robo de casa de tentación, ya no hay violencia familiar, todo está bien, ¿verdad? No, los mandamos a Motul. Todos a Motul, ¿no? Cállate. No, velo, no, parece broma, ¿no? Pero ahí va como anécdota, ¿no? Y Jorge no me dejará mentir, ¿no? Hace meses atrás se dio a saber que la fiscalía hace un operativo en la madrugada y detiene a 2 personas por robo de motos. ¿Cómo se entera la policía municipal y rompe el esquema de la ministerial y pega porque no se la avisó y porque está fuera de su jurisdicción y se logran escapar otras personas que estaban esperando a los que estaban entregando la moto? Hay 2 allá detenidos
mucho hermetismo, pleito, se llevan a esas personas al globo y después los trámites de la fiscalía para recuperar a esas personas, ¿no? Pero ya sabes que entre esos se rompe un debido proceso legalmente y por ese debido proceso el delincuente sale. Entonces, ¿cómo la policía municipal se presta a esto? Es muy sabido, Motul, Jorge no me dejará mentir, que hay un hijo de un comandante de allá que ha sido señalado en varias ocasiones que es uno de los que roba motos, los desmantela. En una de las comisarías hay un deshuesadero, ¿sí? Y todavía está allá. Entonces te das cuenta cómo está. Te decía lo de broma, ¿no? Porque había un robo excesivo aquí en toda la zona. A raíz que hicimos 2, 3 publicaciones de personas que robaban motos desde Silán de Bravo, Silán González y Santón Canzacap y todo, y iban a parar en un taller de acá o iban a parar en un taller de Motul, se desmantelan y desaparecen estas motos prácticamente. Misma patrulla municipal en las madrugadas, en sus rondines de madrugada, trepaban todo ya el motor desbaratado y rumbo. Y antes de la madrugada que entreguen la patrulla a las 5 de la mañana, pues ya venía, ¿no? Hay evidencias de todas esas partes, ¿no? ¿Dónde entregaban? En Mérida, ¿en qué parte entregaban la cablería que se robaba, las motos? Entonces, toda esta parte viene a raíz de policías, como dices, como decía Ramón ahí, hay policías buenos y lo vamos a reconocer, hay personas que sí realmente están dedicadas a su labor como en todo, ¿no? Pero hay unos que solo entran a ver, como dicen ahí, el pistequeo, a ver cómo saco, y te das cuenta, ¿no? Como decíamos, lo ilícito, el dinero que viene. Como policías durante toda su vida nunca ha podido tener nada y de momento a otro que tiene, pues no muchas cosas, ¿no? Pero tiene un buen carro del año, tiene una moto, tiene esto, o sea, te das cuenta cómo va, ¿no? Entonces, te llegan audios, te llegan todo de muchas personas que denuncian, pero tienen ese miedo de decirlo porque hay levantones, hay extorsión, hay esto y todo. Y lo último de las motos, pues 2 policías de aquí cayeron allá, les dieron de baja acá y por lo pronto por aquí en la zona se acabó el robo de motos, entre comillas, ¿no? No hemos sabido nada hasta hace 2, 3 días que se robó una moto por acá, ¿no? Entonces, vemos cómo está todo orquestado, ¿no? Y no solo nos vamos al robo de motos, algo que decía Roberto allá muy, muy interesante, ¿no? De la seguridad que vivimos todos los de la costa o todos los del centro para la costa, ¿no? Un lugar donde vemos infectado de patrullas en la madrugada, cruzan a vuelta de ruedas, en la zona costera parqueadas. ¿Pero por qué? Porque en la zona costera se trafica mucho especies en veda, ¿no? Vamos a hablar del pepino de mar, que ahorita ya casi lo acaban, ¿no? No se respeta las vedas. Los pescadores en sí de cada puerto sí respetan su veda. ¿Quiénes no respetan la veda? Los que vienen de afuera, el campechano, el veracruzano, vienen a buscar su forma de vida. No decimos que esté mal, no, está bien, están buscando cómo vivir, pero que respeten las vedas. Entonces, viene lo siguiente, los empresarios bajan a estas personas para que puedan hacer esta actividad. Y lo que hace es lo siguiente, te doy tu moche, presidente, estamos hablando de 15, 16 mil pesos, como dijo un chavo una vez, voy a decir el apodo, ¿no? Porque ni es desde aquí de Chalán Bravo, un pilín, que le pagaba al alcalde 16 mil pesos mensuales por protección, para que le den el pitazo antes de que llegue operativo. Entonces detienen a este chavo, vomita esa parte, ¿no? Que empieza a decir, oye, me tienen que soltar por eso. Y se va el muchacho, ¿no? Prácticamente. Y así te das cuenta cómo han cruzado, por ejemplo, camiones en la madrugada, tortons cargados de producto, y lo escolta adelante una patrulla municipal y atrás una patrulla de la PEA. Cruzan en la madrugada, se van, o sea, y no cruzan sobre el centro, cruzan calle, ¿no? Como decimos allá, cruzan en las laderas del pueblo, ¿no? Entonces te das cuenta que es algo, pues como viene la patrulla, es algo lícito para ellos, ¿no? Pero sabemos que la gente lo sabe, no denuncia por temor a esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, y como decíamos, es una red que está agarrando a todos los pueblos. Decíamos muchos allá, nosotros que a diario estamos en contacto con las personas y las denuncias que nos llegan, hablaban de las narcomantas, ¿no? Algo
que dicen, no, se publicó en Cancún, pero hay personas en Yucatán que se ven afectados, la narcomanta, y ponen a Canacín otra vez en el centro, en el ojo del huracán en Yucatán. Tú le preguntas a cualquier yucateco, como decíamos allá, Napoleón decía algo, como decía Roberto, no fue Hitler, fue Napoleón que decía, tú di una mentira tantas veces o repite algo tantas veces que se vuelve una realidad. Era su lema de Napoleón. Entonces, decía ahí, tú le preguntas a un yucateco, ¿cuál es el lugar más inseguro de todo el estado? Y te dice Canacín. Ni la misma patrulla se mete después de las 8:30, 9 de la noche, no vas a ver casi patrullas en Canacín. ¿Ya? Antier por allá estuve rolando y ves que es cierto, ayer estuvo un medio por ahí transmitiendo en vivo, ¿no? Y también ves que es cierto, no hay patrullas, y eso estaba buscando ese medio, ¿no? ¿Dónde están las patrullas a esa hora? Y no había. Entonces te das cuenta cómo está. Pero lo malo de eso, y lo sabemos, Canacín es sucursal de Progreso, es sucursal de otros municipios, que el policía que se porta mal o hace algo, por ejemplo, presunto, vamos a llamarle así, o sospechoso o estuvo involucrado, fue señalado de haber participado en algún ilícito, lo meten a Canacín, hace un tiempo ahí, después lo giran a otro municipio. El caso es el que tenemos en Silán González, el comandante que llegó, ha sido señalado en Canacín por robo, extorsión, golpeo y otras cosas, ¿no? Ya es aquí en Silán González. Esta semana, otro alcalde atrás de Mérida anuncia que hay un nuevo policía estatal con 20 años de servicio, agarra otra vez la dirección. A punto personal, doctor, como decíamos allá, está viniendo la política. Yo siento que en este momento vamos a llamar la estructura empresarial, que es la que pide más que nada en este momento al gobernador que se quede cierta persona al frente de la secretaría, ya empezaron a hacer los amarres. Cada municipio ahorita está poniendo a un comandante de la policía estatal, para que cuando venga la parte esta de la política y comience, todos hagan así. O sea, ¿quién domina todo? La policía estatal. ¿Quién va a hacer convenios? El comandante Saidem, ¿no? En este caso, ¿no? Pero ahí está. Qué bueno que yo me esté equivocando y que digan, bueno, no, hay cada comandante de la policía estatal con 20 años de servicio, con una larga trayectoria, que sea para defender realmente a la sociedad. Qué bueno que sea así, ¿no? Y que yo me esté equivocando con lo otro que acaba de decir, ¿no? Pero vemos que no es así. Y la gente denuncia en sus redes sociales. Y lo más curioso, que últimamente, y se ha vuelto muy de moda, una persona crea un perfil falso y trepa esa información por miedo a una represalia. Y sin embargo, ahí está la represalia. Otra vez de la Ahí represalia. Ahí está la represalia. A ver, don Ramón, ¿cómo viste esto? Ramón, la seguridad de Yucatán, mito o realidad, mi querido Ramón. Pues yo creo que es un mito, ¿no? Pero afortunadamente no nos ha llegado ese golpe de la inseguridad tan feo como en otros estados, como lo vemos quizás incluso en Quintana Roo. Así es. Y definitivamente esto es cuestión también de la sociedad en mi municipio. Yo creo que todo esto va relacionado. El fin de semana fue un fin de semana negro. Dos mujeres jóvenes decidieron, optaron por esta puerta falsa del suicidio, que el suicidio es otro tema también que hemos estado viendo ya muy recurrente y va a ser así en los próximos meses, noviembre, diciembre, son meses muy difíciles. Los hemos visto hace poco cómo la gente comienza a querer tirarse de los puentes. Esta situación que llama la atención aquí en Junucmá también, son en menos de 2 meses 3 mujeres de 20 a 25 años que deciden quitarse la vida, sin contar también a las personas del sexo masculino que en esta ciudad han tomado esa fatal decisión. Yo creo que todo va relacionado. Yo creo que esto es parte de lo que no hace también la autoridad. Desde que esto se detectó, debieron haber puesto manos a la obra, porque la gente la está pasando muy mal, el tema de la salud mental, con la gente que se quedó sin trabajo, que se quedó sin comer,
que perdió algún familiar, nos va a estar afectando. Entonces, realmente si de verdad el gobierno estaría preocupado por la seguridad de los yucatecos, estarían enfocados en estos temas que realmente están quitando más vidas que la propia delincuencia. Entonces, es un tema muy complejo, lo estamos viendo. A mí no me gustaría ver a mi estado como lo estamos escuchando en Quintana Roo, yo estoy seguro que ninguno de ustedes, y por supuesto que tampoco como en otros estados donde dañan a los periodistas, donde acaban con periodistas que se atreven a hablar. Y esto también va relacionado a un tema que siempre lo he mencionado, ¿no? ¿Por qué no hay periodistas asesinados en Yucatán? Porque realmente el periodismo en Yucatán no es de investigación, nadie se avienta a hacer un periodismo de investigación. Yo he escuchado ahorita con los compañeros, ¿no? A lo mejor hay esto, hay lo otro, pero pues a mí no me importa, ¿no? Pues tampoco a mí me importa porque sé de antemano que me puedo buscar situaciones que son las que menos quiere, ¿no? Lo que uno hace es hacer su chamba y nosotros también optamos por no meternos en esos temas que ni la autoridad busca solucionar, pues nosotros tampoco vamos a hacerlas de héroes o vamos a hacerlas para que el día de mañana terminen con nuestra vida y entonces sí realmente seamos héroes ya muertos, ¿no? Como siempre ocurre, ya que uno les pasa estas cosas, pues entonces sí comienza, no, sí, es que él es un héroe porque no se dio por vencido, investigó, pero ahí va a quedar, no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que ahí viene un tema también que se dio hace unos días, el tema de la reforma para el uso lúdico de la marihuana. Eso también creo que es parte, esto se debió haber dado desde a marzo, abril. Yo creo que es parte del plan de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el país. Espero que no salga mal este plan, es parte de tratar de quitarle un poco esa fuerza económica, esa fuerza que tienen los que se dedican a la delincuencia organizada, esos grupos que ya son conocidos, entonces se busca de esta manera. Ahora falta ver cómo lo va a recibir la sociedad yucateca, cómo lo va a recibir el país, porque pues lo estamos viendo que en otros países en Latinoamérica ya se ha dado este paso, en Estados Unidos, en algunos estados. Entonces México se quedaba, como siempre, rezagado porque también había sus intereses de no aspirar a que esto cambie porque pues iba a afectar, por supuesto, a los grandes grupos delictivos. Entonces va a ser un proceso que se va a estar dando y por supuesto que vienen las elecciones y yo les comentaba que en la elección pasada, en manos del PRI gobierno, PRI policía, en Junucmá, ayuntamiento panista, querían a fuerza ganar Junucmá y lo que hicieron es que a días de que empiece ya lo más fuerte, lo más candente, podríamos decirlo, de este proceso electoral, deciden llevarse sin explicación, sin motivo, deciden llevarse al comandante que tenían ellos aquí en Junucmá, dejando al garete para que entonces puedan hacer y deshacer. Hay algo que le va a llamar mucho la atención a los ciudadanos y eso siempre yo lo he mencionado, lo mencioné durante el proceso pasado. Antes de las elecciones en Junucmá, cuando empezó este tema de la llegada de las grandes empresas a este corredor turístico, comenzó a detonarse una serie de situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Asaltos, el aumento en robo de casas habitación, incluso algunas extorsiones, y esto se le empezó a echar la culpa a la gente que venía de fuera, a los foráneos que estaban viniendo a trabajar en la obra, que estaban construyendo la cervecería, y a raíz de eso, pues la gente comenzó también, nosotros normalmente, ustedes no me van a dejar mentir, si acaso en nuestros pueblos, en nuestras ciudades que consideramos seguras, uno a veces no cierra la reja, no le pone candado, porque pues al fin y al cabo hay esa confianza, ¿no? Esta serie de sucesos nos hizo entender que ya nosotros también debemos de cambiar esos hábitos para mantenernos un poco más seguros, debemos de afectar nuestra seguridad. Ahorita las cosas van a cambiar y ese hecho que yo les digo que me llamó mucho la atención,
cuando empezaron esta serie de temas de delincuencia, la gente quería la presencia de la policía, exigía la presencia de la policía estatal, nunca llegaron. Pero cuando comenzó el tema electoral, no hombre, aquí en Junucmá se tapizó de policías estatales, de patrullas, de camionetas. Entonces, al parecer el interés ciertamente siempre va a ser el tema político electoral que la propia seguridad y la integridad de quienes viven en estas ciudades. Hoy Junucmá, se los digo con toda la sinceridad y la apertura del mundo, hoy Junucmá tiene serios problemas de seguridad, tiene una policía corrompida, tiene una policía que no tiene idea de lo que está haciendo, que los elementos, como dijo Jorge, que deciden levantar la mano y protestar porque las cosas no se están haciendo bien, son mandados al crucero, son mandados al semáforo, son mandados allá donde están los moscos, porque realmente no están cumpliendo las funciones que a los altos mandos les conviene. Y esto se deriva, por supuesto, de la falta de mano dura de la autoridad municipal, en este caso del presidente panista Alberto Padrón Romero, que pues no pone mano, no se acerca, no sabe qué hacen sus policías, los denuncian en redes sociales, los señalan y las cosas siguen como si nada. Entonces, realmente yo creo que viene una situación muy difícil cuando empiece ya de lleno el tema electoral y nosotros, como le hemos platicado, más que como ciudadanos, ustedes lo han visto, si como reporteros, ahora sí que valemos madres, así, con todas las palabras. Imagínense un ciudadano común y corriente que quiere defender sus derechos. Para ellos, pues imagínense cómo es el trato. Entonces, realmente, compañeros, las cosas espero que no se pongan difíciles en nuestro estado, pero también depende de nosotros seguir en esta lucha. Gracias, Ramón. Fernando Toledo, nuestro productor, quiere entrar nuevamente Alfredo, pero está fallando y no puede entrar. Don Jorge, un minuto, ya se nos acabó el tiempo, por desgracia, más de una hora. ¿Qué va a pasar, Jorge, en un minuto? ¿Hay Pues seguridad? en realidad, pues vamos a ver cómo va a seguir la inseguridad o la seguridad invisible, ¿no? Vemos de que en el estado y en algunos municipios hay inseguridad, pero para los alcaldes silencio total y hermetismo para que no se perjudique su administración. Y pues yo creo que no solo en Motul, yo creo que hay en Progreso, Chizantún, Junucmán, Mérida, Canacín. O sea, yo creo que en todos los municipios hay esta indicación, pero está la expectativa, ¿quién giró esa instrucción? A los alcaldes, o sea, ¿quién giró esa instrucción? O a los alcaldes o a los mismos jefes policíacos de los diferentes municipios. Vemos de que sí, hay robos, aquí en Motul hay balazos. Hace unos días a un menor de edad le hirieron con armas de fuego, que la policía municipal lo manejó herméticamente, no tenía conocimiento de la policía ministerial. Y aquí vemos de que en cantinas escuchamos que en las redes sociales hubieron detonaciones, que en algunas casas a los cobratarios los corretean a balazos, que hay discusiones donde sacan armas, pero nunca vemos a un detenido. Nunca los vemos ni en Motul ni por la misma Secretaría de Seguridad Pública. Cuando un ciudadano hace un reporte al 911 de que hay balazos, de que hay pleitos, de que hay acuchillados, la misma policía municipal le dice, ya C4, ya mandamos una unidad, cuando en realidad no llega la unidad. O sea, el ciudadano se queda callado esperando a la unidad que jamás llega. Ya vemos cómo se maquilla todo eso, doctor. Yo creo que en diferentes partes está ocurriendo. No estamos diciendo de que todos los elementos de la policía del estado son malos. Hay algunos que hacen bien su trabajo, como dicen los compañeros, pero sí vemos de los jefes policíacos de los diferentes municipios que son jefes de la policía municipal están muy coludidos. Tal vez sea por alguna protección a algunos delincuentes o simplemente son órdenes que están llevando de los alcaldes. Es lo que puedo decir, doctor, de que la inseguridad en Yucatán sí hay,
pero es invisible. Lo hacen invisible las autoridades que nos gobiernan. Gracias, Jorge. Roberto, un minuto. ¿Cómo va? De verdad ese mito va a estar interesante. Es un mito, tú lo has dicho claramente, mi querido Roberto. Va a seguir así, Roberto. Los ciudadanos vamos a tener que seguir aguantando. En un minuto, Roberto. Bueno, yo creo que la seguridad, como decía Ramón, sí existe. A grosso modo, en términos generales, que hay su sector o hay su privilegio para algunas cuestiones. El mando único, desde que se implementó, es el que tiene control de las policías en el Estado, porque por eso es que los comandantes vienen de Mérida y por tanto su lealtad no está con el alcalde, aunque ellos les paguen, su lealtad sigue estando con el secretario de Seguridad Pública. Pero ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Pues, como ciudadanía nada más nos queda exigir que la policía que nos tocó a nosotros, aquí en esta comunidad, exigir que cumpla y que haga bien su trabajo. Y en un momento dado, que se le brinde la atención a la ciudadanía en la medida de sus posibilidades, porque hay sitios que están limitados. Progreso, afortunadamente, no, porque cuenta con un equipo más o menos bueno, eficiente. En términos generales, la seguridad del Progreso es buena. Hay sus actos delictivos, hay sus incidencias, hay problemáticas como en todos los lugares, pero como decía Ramón, de cómo vivimos a cómo viven en otros estados, pues definitivamente de los males el menor. Vivimos en un mito de la vigilancia policiaca, pero al menos para la ciudadanía, para los 2 millones de yucatecos, sí es efectivamente en estos momentos. Es cuanto. Gracias. Don Alfredo, un minuto. Entonces, un mito, una realidad. Mito, estamos en el mes de los mitos. Hay un comentario que salió que dice que vio un fantasma antier por acá. No, el de Sopori. Es Sopori. No, lo que pasa, mira, como decíamos, punto de vista muy personal, ¿no? Quizás algunos difieran con lo que voy a decir, ¿no? Acá, más que nada, ante la ley, el máximo o el jefe inmediato de todos es el gobierno del Estado. Y en este caso es Mauricio Vila Dosal. Es el que, a resumidas cuentas, a él recae todo, ¿no? Prácticamente, porque él tiene a su subordinación a ciertos directores de seguridad pública, ¿no? Y yo pienso, a muy personal, que debe empezar más que nada una limpia, y más que la limpia en todo el sistema, es a sus policías, primero a sus mandos, darles un poco de conocimiento, educarlos, como decimos por allá, ¿no? Mandarlos a cursos, hacer que se preparen. ¿Por qué? Porque no saben, legalmente no saben ni siquiera su reglamento como policías y mucho menos saben algunas leyes que de ley deben saber ellos. Como por ejemplo, como decían allá, hay balazos, hay heridos, por ejemplo, donde hay un hecho de sangre y lo marca. Desde que hay un hecho de sangre es obligación reportárselo a una fiscalía. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, si lo vas a la fiscalía, te va a salir esto, grúa, danos 10,000, 20,000 pesos y evitamos esa parte, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la ética de un policía, como decíamos allá? Y parece broma, nosotros, te voy a decir como maestro, ¿no? Parece broma, pero muchas veces nosotros como maestros siempre inculcamos en los niños y así ha sido siempre, ¿no? La policía es la que nos cuida, la policía es esto, y así se le educa al niño. Aunque por dentro tú como maestro sabes que no es así, ¿no? Entonces, como decíamos, se le dice tantas veces a un niño que crece con esa idea, pero ahorita con los temas de cívica que ven, y los niños ahorita no los puedes callar y te dicen, cuando hay veces dicen, no, es que la policía, no, maestro, yo ya vi a ese policía así, y ¿cómo quedamos? ¿No? Entonces no puedes mentirle tampoco a un niño haciéndolo eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra misma sociedad le va a cobrar factura a esos policías corruptos. El buen policía es bien visto en el pueblo, es bien visto en la ciudad. Una buena acción de un policía, devolvió una cartera en Progreso, es una buena acción, buscó esto y lo hizo público. Entonces, esas acciones es lo que enaltecen a la labor de un policía. Pero lo que realmente nosotros estamos viendo como sociedad es lo inverso. Pero yo creo que es falta de preparación, como decíamos allá. El que es policía es el que estuvo en campaña, es el que estuvo amenazando gente, mapacheando comúnmente como se le conoce, ¿no? O es, como dicen los alcaldes, busca, y eso lo he escuchado de personas que han sido candidatos, busca 10 personas, así los más
del pueblo, para que ellos sean nuestros golpes. Y ahí ves a los maleantitos andando, drogados, amenazando. Alfredo, gracias, se nos sacó el tiempo. Ramón, un minuto, Ramoncito. Si no, Alfredo, van a seguir. Gracias. Definitivamente, amigos, para despedir, hacer largo esta situación, creo que coincidimos, todos tenemos la misma sintonía. Sobre todo es importante que podamos dar a conocer estos puntos de vista de lo que pasa en el interior del estado. Yo siempre he dicho que tenemos un gobernador que parece que nada más gobierna para la élite, para la gente de la capital yucateca, para la gente del norte, y es importante que nosotros con este panorama podamos mostrar en realidad cómo están las cosas en los municipios. Yo creo que he visto municipios en donde, como dice aquí el compañero, ponen a cada individuo de jefe de la policía, que la verdad es que no tiene la menor idea, ¿no? Y ellos ya saben que es nada más la lana, no hay de otra. Entonces, realmente hay que seguir en este tema. Ya lo vimos, vienen situaciones complicadas para el Estado, a pesar de que el propio gobernador no ha emitido ni pío con respecto al tema del ex fiscal. Pues ahí nos mostraron en realidad quién tiene fuerza y quién tiene el poder en el Estado, y por supuesto que es el secretario de Seguridad Pública. Esto, pues, si le estaba perjudicando el ex fiscal, ya caminó, y ahorita me sorprende también que comiencen a salir esos audios, esos audios que por supuesto me hacen recordar aquella compra del gobierno de Rolando Zapata con este Galileo que servía específicamente para eso. No nos sorprendamos cuando comiencen a salir más de estas artimañas para terminar de acabar con el propio ex fiscal. Esto es todo, mis estimados compañeros. Cuídense muchísimo y espero vernos la próxima semana. Señores, gracias. Esta es la realidad de lo que pasa en los municipios, señores. Teníamos que abordar ese tema. No podemos quedarnos callados, y me da mucho gusto que tenerlos con ustedes. Y hasta la próxima. Y como siempre, señores, si a alguien no les gustó, I am sorry. Nosotros seguiremos de frente. Hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.